Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. Las autoridades francesas detienen al fundador de Telegram y posteriormente queda en libertad provisional sin poder salir del país. El pasado 24 de agosto, la policía francesa detuvo al cofundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, en el aeropuerto de París-Le Bourget, cuando descendía de su avión privado procedente de Azerbaiyán. La detención se produjo en base a una orden emitida por la Oficina de Menores de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, que acusaba a Durov de permitir actividades delictivas en su aplicación de mensajería. Entre los cargos que se le imputaban estaban el ciberacoso, fraude, tráfico de drogas, crimen organizado y promoción del terrorismo a través de Telegram. Tras su arresto, le sometieron a un interrogatorio que duró unas 96 horas, el tiempo que pasó bajo custodia policial y el máximo permitido por ley francesa antes de que un juez decida sobre su situación. Durante ese tiempo, la noticia generó una repercusión mundial por la popularidad de la plataforma y la embajada rusa en París, así como las autoridades rusas, solicitaron acceso a Durov, acusando a Francia de falta de cooperación. Sin embargo, el 28 de agosto, el juez de instrucción decidió poner a Durov en libertad provisional, pero con la prohibición de salir del territorio francés mientras continúa su investigación. Además, tendrá controles judiciales para impedir su huida. Israel ejecuta el mayor ataque preventivo en décadas contra Hezbollah en Líbano y su mayor operación militar en Cisjordania. El pasado 25 de agosto, Israel llevó un ataque preventivo a gran escala contra la milicia Hezbollah en Líbano. La operación, considerada la más grande en décadas, se aprobó por Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Involucró a 100 aviones de combate que atacaron miles de lanzacohetes de Hezbollah en al menos 40 zonas de lanzamientos y que estaban preparados para un inminente ataque masivo contra Israel desde el sur del Líbano. Este ataque se produjo en respuesta a la inteligencia que aseguraba que la milicia chií estaba planeando lanzar cohetes hacia áreas del norte y centro del país, incluido Tel Aviv. La acción fue una respuesta para neutralizar la amenaza antes de materializarse y por el aumento de hostilidades entre Israel y Hezbollah. El grupo libanés respondió con ataques aéreos con drones contra objetivos israelíes, artillería y bases militares. Pocos días después, el 29 de agosto, Israel lanzó su mayor operación militar en Cisjordania de los últimos 20 años. La acción se centró en Jenin y Tulkarm en el norte de la región y en Nablus y Tubas con ataques a centros de refugiados cercanos. Se reportaron ataques aéreos con drones y enfrentamientos armados. La operación dejó al menos 10 palestinos muertos, según fuentes locales. Funcionarios israelíes aseguraron que 9 terroristas armados murieron. El objetivo era desmantelar supuestas infraestructuras iraníes islámicas mediante operaciones antiterroristas guiadas por inteligencia. Periodistas aseguraron que nunca habían visto ataques tan duros desde la segunda intifada palestina entre el 2000 y el 2005. Rusia responde a la incursión de Kiev con uno de los mayores ataques a infraestructuras ucranianas. El 26 de agosto, Rusia atacó instalaciones energéticas en al menos 15 regiones del país. Durante la operación se utilizaron más de 100 misiles y unos 100 drones que provocaron la muerte de al menos 7 personas y generaron apagones, escasez de agua y otros problemas. Zelensky describió el ataque como uno de los más fuertes desde el comienzo del conflicto y que buscaba paralizar el suministro energético y afectar la infraestructura crítica de Ucrania.
Este ataque es una respuesta a la incursión ucraniana en la región rusa de Kiev de principios de agosto, donde las tropas de Kiev han conseguido penetrar en el óblast, provocando la imposición del estado de emergencia y la evacuación de miles de residentes de la zona. Militares rusos aseguran que el ritmo del avance ucraniano se habría frenado. Daniel Sancho es condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato de Edwin Arrieta. El chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho cometió un crimen el 2 de agosto de 2023 en la isla de Koh Phangan, un destino turístico situado en el sudeste de Tailandia. El asesino, quien inicialmente denunció la desaparición de Arrieta, fue arrestado e ingresó en prisión después de que las autoridades encontrasen pruebas que lo vinculaban con el asesinato y el desmembramiento del cuerpo de la víctima. Durante el juicio, Sancho confesó haber ocultado el cadáver, pero alegó que la muerte fue un accidente durante una pelea en defensa propia por un supuesto intento de agresión sexual, afirmando que Arrieta lo había amenazado y agredido previamente. El tribunal tailandés, sin embargo, consideró que había pruebas suficientes para condenar a Sancho por asesinato premeditado, desmembramiento y destrucción del pasaporte de Arrieta. Aunque la Fiscalía solicitó para él pena de muerte, la sentencia se ha reducido a cadena perpetua debido a la colaboración de Sancho durante la investigación. Además, la justicia ordenó que Sancho indemnice a la familia de Arrieta con 106.000 euros. La sentencia ha sido recibida con satisfacción por el entorno de Arrieta, mientras que la defensa de Sancho prevé apelar la sentencia, ya que aseguran que el veredicto no tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes presentadas durante el juicio. La lectura del fallo se llevó a puerta cerrada, donde incluso los abogados de ambas partes tuvieron restringida su entrada. Otros titulares. Según Reuters, China destinó en 2023 más de 15.000 millones de dólares en ejercicios militares en el Pacífico. Representa en torno al 7% del presupuesto en defensa de China y al 85% del gasto de Taiwán. Se calculó basándose en estimaciones taiwanesas de costos de combustibles de las misiones militares chinas. El objetivo de Pekín es anexionar la isla de Taiwán a su territorio en el futuro. Casi 250 migrantes, de los cuales el 66% son venezolanos, han cruzado el tapón de Darién este año. Las autoridades panameñas confirmaron que les siguen colombianos y ecuatorianos en una de las rutas más peligrosas del mundo que divide América del Sur y Centroamérica. Nicolás Maduro remodela su gabinete. Incorpora a Diosdado Cabello como ministro del Interior, Justicia y Paz, y Delcy Rodríguez abandona Finanzas y se incorpora a Petróleo. También modifica las carteras de Agricultura, Deporte, Educación, Juventud y Trabajo, entre otros. Trump acepta debatir con Kamala Harris el 10 de septiembre tras alcanzar un acuerdo. El expresidente acusó a demócratas y a ABC News de querer tener los micrófonos abiertos durante el debate, lo que incrementa las interrupciones. Finalmente, estará abierto solo para el que habla. El Tribunal Supremo de Brasil amenaza a Elon Musk con prohibir X en el país. Le da 24 horas para elegir un representante legal de la red social en Brasil. De no hacerlo, la suspenderá. Javier Milei tendrá una docuserie sobre su llegada a la presidencia de Argentina. Se emitirá en X y mostrará el ascenso del presidente libertario a la Casa Rosada. Se estima que tendrá unos 6 capítulos de 30 minutos de duración cada uno. No incluiría nada a partir de su mandato. Arrestan al asesor legal de campaña de la oposición venezolana. Perkins Rocha fue detenido por las autoridades chavistas no identificadas, según confirmó la opositora María Corina Machado. La ex primera ministra de Bangladesh acumula 70 acusaciones penales por las protestas. Tras su huida a la India, no para de acumular casos en su contra. También se han acusado a miembros de su gobierno, como al exministro del Interior y a otras autoridades más.
Olaf Scholz promete aumentar las deportaciones en Alemania tras el atentado de Solingen. El anuncio se produce en la campaña de las elecciones regionales en Sajonia y Turingia, donde se prevé un ascenso del partido antiinmigración y conservador Alternativa para Alemania. Estados Unidos y China ven un progreso en sus comunicaciones militares. Así lo confirmaron el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China. Ambos países regresaron al diálogo tras un acuerdo en noviembre de 2023. Inteligencia. Japón denuncia la presunta incursión china en su espacio aéreo. El Ministerio de Defensa de Japón denunció el 26 de agosto la incursión ilegítima de China a su espacio aéreo entre las 11:29 y las 11:31 horas. El avión chino I-9, perteneciente a la inteligencia, habría provocado la primera violación hacia territorio nipón. La aeronave habría penetrado al espacio japonés en las islas Danjo, un conjunto de islas sin habitantes situado al suroeste. Las autoridades militares japonesas respondieron con ejercicios de despegue rápido. Al momento, enviaron notificaciones y advertencias para que abandonasen inmediatamente la incursión. El comunicado nipón incluye una fotografía del aparato chino, realizada por las Fuerzas Aéreas de Autodefensa. El FBI admite que no hay pruebas que vinculen a otro país en el intento de asesinato de Donald Trump. La investigación de la inteligencia estadounidense rechaza los indicios de que un país extranjero planease el asesinato del expresidente orquestado el 13 de julio en Butler por el joven Thomas Matthew Crooks. El subdirector de Seguridad Nacional del FBI, Robert Welch, confirmó que ninguna entidad extranjera ordenó a Crooks llevar a cabo el ataque. Esta aclaración surge después de que el FBI recibiera informaciones de un presunto plan iraní para matar al magnate. La Justicia Federal de México admite que hubo terrorismo de Estado durante las décadas de los 70 y los 80 contra grupos guerrilleros. La sentencia obliga a la Fiscalía General de la República a interponer acción penal contra las autoridades civiles y militares que realizaron terrorismo de Estado contra guerrilleros, en especial en el estado de Guerrero. El fallo del Juzgado Noveno del Distrito de Irapuato, en Guanajuato, se ampara en un recurso del 2018 donde se evitó buscar a Rosendo Padilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en una operación militar. De igual forma, la sentencia admitiría la implicación de las fuerzas militares y policiales contra los grupos insurgentes donde hubo violaciones a derechos humanos, como desapariciones forzadas, donde en algunos casos se tiraban cuerpos al mar tras ser sometidos a torturas y ejecuciones. Además, se reportaron casos de cárceles clandestinas, bloqueos de suministros, desplazamientos masivos y violaciones a mujeres y niños. Entre los culpables se responsabiliza al expresidente fallecido Luis Echevarría Álvarez y a los militares que siguen con vida. Polonia denunció la entrada no autorizada de un objeto no identificado a su espacio aéreo. Las Fuerzas Armadas informaron de la incursión de un posible dron el 26 de agosto, casi a las 7 de la mañana, hora local. Tras su descubrimiento, las autoridades desplazaron cazas y helicópteros, aunque los radares perdieron su señal minutos más tarde. En un comunicado, las autoridades indicaron que intentaron verificar el objeto para su neutralización. Sin embargo, por las malas condiciones climáticas no pudieron identificarlo, lo que hizo imposible su derribo. 2 europeos acusados de conspiración contra altos funcionarios de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de la acusación a 2 ciudadanos de procedencia europea por conspiración hacia altos funcionarios gubernamentales. Uno de ellos se llama Tomas Sabo, de nacionalidad rumana y de 26 años de edad, y el otro Nemanja Radovanovic, un individuo serbio de 21 años. Ambos se enfrentan a cargos por conspiración, información falsa sobre explosivos y difusión de amenazas.
Los hechos ocurrieron entre diciembre de 2020 y enero de 2024. Durante ese periodo consiguieron información personal, direcciones de víctimas y perpetraron ataques donde llamaban a emergencias e informaban de un falso incidente de gravedad. Además, intentaron asesinar a 40 individuos privados y 61 oficiales, donde habían congresistas y altos funcionarios, tanto federales como estatales. Ciberseguridad. Meta denuncia que hackers iraníes tratan de atacar cuentas de WhatsApp de figuras políticas mundiales. Junto a Microsoft, Google y OpenAI expusieron las actividades cibernéticas de un actor de amenazas pagado por el Estado iraní, que presuntamente usaba la aplicación de mensajería para atacar a personas en Israel, Palestina, Irán, Reino Unido y Estados Unidos. En específico, se centraron en funcionarios políticos, diplomáticos y otras figuras públicas, algunas asociadas al presidente Biden y al expresidente Trump. Este grupo malicioso utiliza trucos de ingeniería social para atacar a sus objetivos con malware y robo de credenciales. En este caso, se hacían pasar por el soporte técnico de la plataforma, aunque se cree que no tuvieron éxito. Zuckerberg admite que el gobierno de Biden presionó a Facebook para eliminar contenido sobre el COVID y de Hunter Biden. El mandatario de Meta, en un comunicado al presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, afirma que la presión del gobierno sobre censurar contenido relacionado con el COVID fue errónea y lamenta que no hayan sido más francos al respecto. Además, admitió que tomaron decisiones que con el paso del tiempo y la nueva información no habrían tomado hoy. Admite que altos funcionarios y la Casa Blanca presionaron para censurar contenidos COVID, algunos satíricos y de humor. De igual manera, el mandatario reconoce haberse confundido al eliminar de la plataforma un artículo del New York Post durante la campaña electoral de 2020, donde salió a la luz el contenido que tenía el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, en su portátil, donde aparecían correos de sus negocios y vídeos de su alocada vida. Expresó que el FBI le alertó sobre una posible operación de desinformación rusa en relación con esta filtración, que luego se confirmó que no lo era, y que eso ocasionó haber restado importancia a la historia. Uber recibe una multa de 290 millones de euros en Países Bajos por la transmisión de datos personales de sus conductores a Estados Unidos. La Autoridad de Protección de Datos del país europeo obliga al pago de 290 millones de euros a la empresa de transporte privado de personas Uber por la emisión ilegítima de datos de sus conductores a su sede estadounidense. La empresa obtuvo datos de localización, fotos, pagos, documentos de identidad, datos penales y datos médicos de los empleados, y toda esa información se envió desde la sede europea a la sede principal en Estados Unidos durante al menos 2 años, sin efectuar correctamente los procedimientos, ya que no tenían base jurídica para enviarlos. Una campaña de phishing utiliza códigos QR para robar contraseñas en Microsoft Sway. Los hackers aprovechan la infraestructura de la plataforma de Microsoft para alojar webs falsas que, mediante ataques de phishing, roban las claves de Microsoft 365 de los usuarios. Esto provoca que, mediante aplicaciones legítimas en la nube, los atacantes ofrezcan credibilidad a las víctimas, quienes confían en ese contenido y posteriormente sufren el robo de sus datos y cuentas. Los ataques se han perpetrado principalmente en Asia y Norteamérica, en sectores tecnológicos, manufactureros y financieros. Microsoft Sway es una herramienta en la nube que elabora boletines informativos, documentaciones y presentaciones. Presos de Kentucky hackean dispositivos electrónicos para robar $1 millón. Los reclusos descubrieron un método para llevar a cabo hackeos a las tablets informáticas donadas por el Estado. Esto desencadenó en el robo ilegítimo de dinero en créditos digitales que luego utilizaron para comprar en línea mientras estaban en la cárcel. Los hechos empezaron en diciembre de 2022 y continuaron durante al menos un mes.
Uno de los presos descubrió en menos de 24 horas desde el lanzamiento de la aplicación el método para hackearlo. Esto se extendió a toda la cárcel, que provocó que casi 400 presos incluyeran todo ese dinero en sus cuentas. Se tardó más de 6 meses en descubrir quién compró cada cosa con el dinero robado y cómo podía recuperarse. Una vez que se descubrió la estafa, los funcionarios de prisiones requisaron las tablets y se congelaron las cuentas. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Elisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.